Hola, 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 hola. profe. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, buenísimo. Me alegro. Bueno, vamos a iniciar con la idea de desarrollar el tema de hoy y de charlar un ratito sobre algunos otros temas. Perdón, que tengo. eh, Digo, para desarrollar el tema de hoy en concreto y también para ver si hay algunas dudas, algunas preguntas para hacer, teniendo en cuenta que el parcial es cerca. ¿Sí? Si quieren hacer alguna otra pregunta, también lo charlamos. Eh, hoy vamos a trabajar los que se denominan delitos de omisión. Los delitos de omisión eh, son una forma alternativa de construcción típica, ¿no? Hemos visto hasta ahora delitos de comisión y delitos culposos. Eh, los delitos de omisión, de algún modo, se oponen a los delitos de comisión, en el sentido en que la descripción que elige el legislador en el tipo penal es una descripción que se orienta a ordenar la realización de una conducta y no a prohibirla en forma directa. Es decir, existe una prohibición, pero que se construye con un enunciado que implica, eh, de alguna manera, que el ciudadano debe realizar una conducta. No se le pide que se abstenga de realizar una conducta, sino que se lo guía a través de un mandato. ¿Mm? Un ejemplo bien claro en nuestro Código Penal es el delito de omisión de auxilio, ¿no? Que dice que si alguien se encuentra, ¿sí?, en, con una persona en determinadas circunstancias, desamparada, ¿sí?, abandonada a su suerte, tratándose de una persona eh, de, que encuentra abandonada menor de 10 años, tiene el deber de auxiliarlo, ¿no? Es decir, se le adjudica un mandato de acción para auxiliar a aquel que se encuentra en esa situación, que implica, según dice el tipo penal, la posibilidad de un riesgo a un bien jurídico. Se activa un deber de solidaridad, ¿sí?, como ciudadanos, como coasociados, en la sociedad. Si encontramos una persona en esa situación, tenemos el deber de auxiliarlo, ¿no? Esto es claramente opuesto, por ejemplo, a la forma de descripción típica, por la cual se dice que el que matare a otro tendrá tal pena, ¿no? Porque cuando la descripción típica dice el que matare a otro, ¿sí?, está de alguna manera eh, construida sobre la base de un enunciado prohibitivo. ¿Sí? En cambio, cuando se dice el que se encuentra con una persona en determinada situación, con riesgo al bien jurídico, tiene la obligación de auxiliarlo, ¿no? O, en ese caso, el enunciado es preceptivo, obliga a realizar y no prohíbe. Eh, la diferencia sustancial es esto, ¿no? El tipo de enunciado, porque las normas en general son prohibitivas ambas, pero una prohíbe en forma directa y la otra genera un mandato de acción. Y lo que está prohibido es no realizar la conducta, ¿no? Se lo castiga por no realizar la conducta que pide la norma. En cambio, en el otro se lo castiga por realizar la conducta que pide la norma, matar, ¿no? Si mata, que es lo que pide la norma, eh, lo que prohíbe la norma, se lo castiga. En este caso, se lo castiga por no realizar lo que la norma manda hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia sustancial entre un delito de comisión y un delito de omisión. ¿Está bien esto? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Mm? Bien, perfecto. Eh, sobre esa base, digamos, lo primero que tendría que aclarar es que, en términos generales, si repasamos el Código Penal en la parte especial, es decir, donde están los catálogos de delitos,
o en las leyes especiales donde están contenidos cuáles son los delitos, lo que se encuentra es que en general el legislador apela a fórmulas prohibitivas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En general se apela a la utilización de tipos de comisión antes que tipos de omisión. ¿Mm? Digo, numéricamente repasando la, numéricamente repasando la cantidad de tipos penales comisivos y omisivos que hay, vemos que claramente la gran mayoría son comisivos. Esto obedece no solamente a una tradición legislativa, sino obedece también a un respeto por la autonomía individual, en la medida en que obviamente una prohibición concretiza cuál es la acción específica que no debe realizarse. En cambio, en una omisión, en cuanto obliga a realizar una conducta, en caso de no realizarse, se sanciona. Esto implica una intromisión mayor en el campo de las libertades de las personas. No es lo mismo que se nos diga, está prohibido matar, a que se nos diga, cuidado que si hay una persona en determinada situación, hay que auxiliarla, se nos den mandatos de acción. Porque entonces, de este modo, evidentemente, los ciudadanos tenemos que estar más atentos a las situaciones en que se pueden encontrar otras personas, y tenemos que ir y auxiliarlas, porque si no lo hacemos, si nos quedamos directamente sin movimiento, podemos estar infringiendo una norma. Si los delitos de omisión, digamos, fueran preponderantes en el Código Penal, si el Código Penal se construyera solo sobre la base de omisiones, el ámbito de actuación de las personas en el campo social se restringiría, restringiría mucho. Por eso, en una sociedad, digamos, más plural, más democrática, se tiende a utilizar la omisión solamente de un modo restrictivo, para no entrometerse en el campo de la libertad de los individuos. Solamente en aquellos casos en donde el deber de solidaridad o la posición de garantía que tiene la persona frente al bien jurídico, porque es un funcionario público y tiene la obligación de resguardo, porque tiene una obligación, eh, por ejemplo, paterno-filial o materno-filial, ¿no? El bebé recién nacido no se puede conducir por sí mismo, necesita eh, del apoyo, en este caso del padre, de la madre. En esos casos, sea por un deber de solidaridad general, o sea porque hay un deber de garantía especial, en todo caso siempre se puede construir una tipicidad penal. Pero no podemos que toda la regulación de la vida social y el orden social se construya sobre omisiones, porque estaríamos permanentemente sujetos a la posibilidad de ser castigados penalmente. Esta es la razón principal por la cual las omisiones están, de alguna manera, más bien representadas en forma secundaria en los tipos penales. No abundan los de comisión. Los de omisión son más bien secundarios. No obstante, sí hay una tendencia legislativa bastante reciente a cada vez construir más omisiones, porque en los ámbitos de relación también se identifica que algunos sucesos que son claramente lesivos, por ejemplo la criminalidad de la empresa respecto del medio ambiente, ¿no? Respecto del cuidado del medio ambiente. Se identifica cada vez más que determinados sucesos lesivos y con lesiones importantes para los bienes jurídicos, como podría ser el medio ambiente u otros, o el ámbito de la hacienda pública, por ejemplo, eh, bueno, los comportamientos que más los dañan son los comportamientos omisivos. Entonces, se va construyendo de a poco una tendencia a ampliar aquello que, si miramos el Código Penal, son muy poquitos los tipos omisivos, a ampliar de algún modo esta categoría de los tipos omisivos. Pero siempre, en la globalidad, bastante restrictivos, porque obviamente, si no, nos conduciríamos a una sociedad en donde la autonomía de la voluntad estaría restringida y las posibilidades de elegir qué se hace y qué no se hace
estarían restringidas porque permanentemente tendríamos que estar cumpliendo mandatos, ¿no? Entonces, el establecimiento de sanciones penales por la omisión del cumplimiento de mandatos, más bien debe ser una política criminal en una sociedad democrática, más bien de orden restrictivo. ¿Bien esta segunda idea? Sí. Bien. Ok. Váyanme diciendo, me van interrumpiendo cualquier cosa. Vamos a identificar entonces las clasificaciones de los tipos omisivos. Porque existen por lo menos dos variantes de tipos omisivos. Por lo menos dos variantes de tipos omisivos. Una variante es la de los delitos de omisión propia, omisión propia, y la otra es la de la omisión impropia. Esto es bastante sencillo, pero lo que no es sencillo es que los penalistas se pongan de acuerdo cuáles son los delitos de omisión propia y cuáles son los de omisión impropia. En eso no hay acuerdo. En eso hay por lo menos tres clasificaciones distintas, que ahora vamos a analizar y vamos a tratar de detectar cuál es el problema que se presenta. Para algunos, los delitos de omisión propia son aquellos que podrían ser homologables a los delitos de comisión de mera actividad. Es decir, serían delitos de mera omisión, o de omisión simple. Quiere decir que no exigen un resultado, sino que se castiga exclusivamente la no realización de la conducta mandada, sin la necesidad de que se produzca ningún tipo de resultado. Por eso se dice que sería la categoría correspondiente al delito de mera actividad, cuando se castiga exclusivamente por el hecho de realizar la conducta, sin la necesidad de un resultado. Por ejemplo, la violación de domicilio. En la violación de domicilio se castiga por haber ingresado a una casa de un tercero sin la autorización de ese tercero, sin su consentimiento. Violo la propiedad y la intimidad ajena al ingresar al domicilio cuando quien tiene derecho de exclusión no me ha admitido dentro de su casa. No necesito un resultado aparte. En el homicidio necesito que alguien esté muerto para que el homicidio se concrete. En la violación de domicilio, la mera actividad ya realiza el tipo y afecta al bien jurídico, pero sin necesidad de que haya un resultado desde el punto de vista físico o un cambio en el mundo exterior. No necesita resultado material. Ya la mera realización de la conducta es suficiente. En la omisión propia, diría quienes adhieren a esta clasificación, la sola omisión es suficiente, sin necesidad de que exista ningún resultado en el mundo. Es decir, la omisión de auxiliar a una persona que se encuentra en una situación de abandono es suficiente. No necesitamos que muera, que tenga lesiones, que se enferme. No necesitamos ningún resultado. Solamente la no realización de lo que el Código Penal nos ordena realizar, que es auxiliar a la persona que está en esa situación con riesgo al bien jurídico, sin resultado. Entonces, los delitos de omisión pura o simple serían los de omisión propia. La sola omisión ya realiza el tipo. Los de omisión impropia serían los que requieren resultado. Es decir, por ejemplo, el abandono de persona seguido de muerte. Yo no realizo una conducta de salvamento, abandono a una persona a su suerte, pero como es seguido de muerte, requiere el resultado muerte. Entonces la omisión impropia, para la realización típica, requeriría no solamente la realización de la conducta que la norma penal manda, sino también la producción de un resultado. El delito de omisión propia sería lo mismo que el delito de mera actividad en la comisión,
el delito de omisión impropia sería lo mismo que el delito de resultado material en la comisión. Esta es la primera gran clasificación que parece bastante razonable, ¿no? Para identificar omisión propia y omisión impropia. La segunda clasificación dice que en realidad la diferencia está por la característica del autor. Con lo cual la omisión propia y la omisión impropia serían correspondientes con las clasificaciones de autor en delitos comunes y delitos especiales. ¿Se acuerdan que era un delito común y que era un delito especial? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Nadie es? Paola, a ver, ¿qué era? Ah, hay que habilitarle el micrófono para que pueda hablar. Yo estoy como... ¿Quién está para habilitar el micrófono? ¿No es el que depende de la persona? Depende de la característica del autor, que exige el tipo, ¿no? ¿Qué exigencia existe respecto del autor? ¿Quién puede habilitar el micrófono? Cada uno nos podemos habilitar los micrófonos, profe. Ah, cada uno solo. Bien. Bueno, Paola dice, el especial es el del funcionario público. Claro, el delito común es aquel que puede realizar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, volvemos al homicidio. El que matare a otro. No exige para el autor ninguna característica. Cualquiera puede ser autor del delito de homicidio. ¿Mm? A diferencia, por ejemplo, del delito agravado de homicidio, el parricidio, por ejemplo, que solamente puede ser realizado por aquel que tiene la característica que el tipo pide. Por ejemplo, el ser ascendiente, descendiente o cónyuge, ¿no? El 80 primero. ¿Mm? Es decir, que el delito común puede ser realizado por cualquiera. El delito especial solamente puede ser realizado por aquel que tiene la característica de autoría que exige el tipo penal. Por ejemplo, en este es cónyuge, es ascendiente o es descendiente. O en otro de los homicidios agravados, es funcionario de la fuerza de seguridad, ¿no? Se agrava cuando es funcionario de la fuerza de seguridad. O, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, se exige que sea funcionario público. Ya el tipo penal no dice el que, eh, eh, sino que dice el funcionario público que, teniendo bajo su administración, percepción o custodia caudales públicos, los destinare a un fin ilegal o distinto al que establece la ley. ¿Se entiende? Esa sería la diferencia. Entonces, en la omisión se dice, en la omisión propia son son omisiones que puede realizar cualquiera. Es decir, el mandato de actuar es para cualquier ciudadano, por un deber general de solidaridad. ¿eh? Encontramos a alguien desamparado, menor de 10 años, con riesgo para la vida, tenemos que auxiliarlo o avisarle a la autoridad. Algo tenemos que hacer con eso. Hay un deber de solidaridad que es general. En cambio, en la omisión eh, impropia, en la omisión impropia, el autor es un autor determinado,
que tiene una relación respecto del bien jurídico específica y por la cual debe hacerse cargo de la custodia de ese bien jurídico. Ejemplo, en nuestro Código Penal, el tipo de torturas tiene una figura omisiva que dice que el funcionario que tuviera competencia para evitar que se lleve adelante respecto a una persona privada de su libertad tortura, será sancionado con una pena de 3 a 10 años. ¿Se entiende? Es decir, una persona que está detenida, el guardiacárcel lo tortura, pero el jefe del área, que tiene competencia para evitar esa tortura, puede interferir para que eso no se produzca, no hace nada, se queda viendo cómo suceden las cosas. Cuando le puede dar la orden a su inferior para que cese en esa actividad, no lo hace. Claro, ahí no es cualquiera. No es como el que encuentra a una persona un menor de 10 años desamparado en la calle, con riesgo, que podría ser cualquiera. Acá solamente tiene que ser el funcionario que cumple una función en la prisión y que puede interferir en la realización del resultado. Entonces, según esta clasificación, los delitos propios serían los primeros, surgidos del deber de solidaridad general, puede alcanzar a cualquier autor, sería la correspondencia con el delito común, y los delitos de omisión impropia serían, por el contrario, los que exigen una cualidad específica del autor, que tiene que hacerse cargo de la tutela del bien jurídico por la función, en este caso pública, que cumple. Sería la correspondencia, de alguna manera, con el delito especial. Esta sería la segunda posible clasificación entre delitos de omisión propia e impropia. La tercera posible clasificación es la que dice, claro, alguien dice corrupción, sí, en general la palabra corrupción no es precisa, digamos, desde el punto de vista de la ley, hay figuras puntuales, pero en general es lo que se conoce como corrupción de funcionarios públicos. ¿Sí? El lenguaje público, popular, ¿no? No es la precisión de la ley, eso lo van a ver en la parte especial. La tercera posible clasificación, sí, ¿quién? ¿Sería un cohecho la corrupción? ¿Sería algo así? Sí, hay distintas formas. ¿Sí? Una sería el cohecho, puede ser la malversación de caudales, puede ser el tráfico de influencias. Hay varias figuras dentro de los delitos contra la administración pública. Hay varias figuras. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Un médico también, que por alguna cuestión no atiende a un paciente, también sería una omisión impropia? Claro, ahí ahora vamos a ver la tercera clasificación que trae algún problema, porque justamente diferencia entre omisión propia e impropia, según el tipo penal esté escrito, como un mandato preceptivo, que mande a actuar. El que encontrando a una persona de separo no lo auxiliare, o no diere aviso a la autoridad. ¿No? Para esta tercera clasificación, los delitos de omisión propia son los que están escritos de ese modo, con mandatos, o que implican hacer un mandato, porque dicen, el que no auxiliare será castigado. En cambio, el delito de omisión impropia, para esta tercera categoría, sería cualquier delito que esté escrito del otro modo, el que matare a otro, por ejemplo, pero que la forma de matar fuera una forma por la cual el sujeto no realizara una conducta desde el punto de vista físico. A eso se le llama omisión impropia o comisión por omisión. Comisión por omisión. Comete el delito, pero por omisión. Hay un caso clásico que se discute en relación a esto, que es el caso en donde padre o madre no le dan la alimentación al hijo, al bebé, al que no puede valerse por sí mismo, y entonces obviamente provocan una muerte. Entonces ahí se dice,
En realidad esto es un homicidio calificado por ascendiente. ¿Eh? Ha sido cometido por el ascendiente, es un homicidio. No es simplemente un abandono omisivo, sino que es propiamente un homicidio, nada más que cometido por omisión. Cometido por omisión. Entonces, la clasificación que hacen quienes están de acuerdo con eh, con este tipo de diferenciación entre omisión propia o impropia, permitirían que cualquier tipo de la parte especial que esté construido como delito de comisión, es decir, que directamente sea una norma prohibitiva, el que matare a otro, el que se apoderare ilegítimamente, el que ingresara en morada ajena, bueno, todos los tipos de la parte especial podrían ser cometidos, siempre que fácticamente sea posible, podrían ser cometidos también por omisión. Entonces, el delito de omisión impropia sería el que se comete por omisión, no el que está escrito. El que está escrito es el propio. Todos los que son de comisión podrían ser también cometidos por omisión. ¿Se entiende? ¿Se entienden las tres clasificaciones distintas? No, la última como que no me quedó claro. Bueno, la repito. Perdón. No, está perfecto. Si por eso pregunto y tenemos que comprender. Digo, no es tan difícil, pero tampoco es una cosa sencilla, porque acá están los penalistas discutiendo cosas y entonces nos embrollan. Discutimos tanto y no nos ponemos de acuerdo, y entonces hacemos tres clasificaciones distintas para lo mismo. Pero se los cuento primero porque es importante que lo conozcan, pero segundo porque va a tener importancia, por ejemplo, en el caso que vos ponías del médico, ¿no? Porque el caso que vos ponías del médico sería un caso de omisión impropia. Es decir, una figura que está construida como comisiva, pero que el médico, omitiendo, comete el delito. El homicidio puede hacerlo intencionalmente o puede hacerlo en forma imprudente, porque no toma el instrumental adecuado, o no toma la decisión conforme a la ley del arte médico o al conocimiento que tiene como especialista, o lo hace intencionalmente. Aprovecha que vino a atenderse el enemigo y dice, bueno, yo lo dejo que aprovecho, me quedo quieto y en vez de intervenirlo quirúrgicamente, estoy solo en el quirófano o me hago el distraído, y lo puedo hacer intencionalmente. Pero en ese caso, la comisión de un delito que está tipificado como de comisión, se realiza el tipo por la omisión de conducta desde el punto de vista físico. Esta sería la última clasificación entonces, entre propia o impropia. Que no es lo mismo que decir que el propio es el que puede realizar cualquiera, o el que puede realizar solamente el que el tipo diga, por ejemplo el funcionario público, o no es lo mismo decir que la omisión propia es la que se concreta con la sola no realización de la conducta mandada, y la omisión impropia, por el contrario, requiere un resultado. Como ven, son tres criterios clasificatorios completamente distintos. Ahora sí, Gloria, no. Sí, ahora me quedó claro, gracias. Segura, ¿no? No tengo problema Sí, gracias. Sí, bien. ¿Alguien más había también dicho que había alguna duda? María Florencia, si podía repetir la impropia. María Florencia, ¿dónde andás? Acá, profe, pero sí, ya lo entendí. Ah, bien. Bueno, son tres posibilidades de clasificación distintas. Que claro, tienen sus consecuencias claramente distintas, porque ¿cuál de estos criterios sería el que amplía más la posibilidad de la omisión y por lo tanto, obviamente, implica una restricción mayor en la libertad de los ciudadanos en el medio social? ¿Cuál de las tres sería más ampliatoria?
Agustín dice que no escuchó. ¿Cuál de las tres clasificaciones, por la forma de realización, mera omisión o resultado, por el autor, delito puede ser cualquiera, como si fuera el delito común, puede ser solamente el que tiene la garantía del bien jurídico, como el delito especial, o la posibilidad de que los propios sean los escritos y los impropios sean todos los que pueden ser comisivos realizados por omisión? ¿Cuál de las tres amplía más el ámbito de prohibición y restringe obviamente más el ámbito de nuestras libertades como ciudadanos? ¿Cuál de las tres clasificaciones? ¿Puede ser el de omisión propia? El de omisión propia. Las tres clasificaciones tienen propia e impropia. Sí, pero el delito de Yo digo, autor ¿cuál de las tres delito común, clasificaciones? el del autor común. No, el último. El último es. ¿Por qué? Porque las dos primeras presuponen tipos penales omisivos escritos. Siempre tiene que estar escrito el tipo omisivo. En cambio, la tercera, a todo tipo comisivo lo convierte en tipo omisivo. Todo tipo comisivo se convierte en tipo omisivo. ¿Se entiende? Entonces, esa es mucho más amplia. Porque entonces se podría cometer, en las dos primeras se podrían cometer por omisión, o se podrían realizar los tipos por omisión, solamente los que están escritos con un enunciado preceptivo. El que no auxiliare, el que pudiendo evitar la tortura no lo haga, el que no avisare a la autoridad, el que no interviniera para auxiliar al tercero, el que no complete adecuadamente la declaración jurada, solamente los que están escritos, en la clasificación 1 y en la clasificación 2. En cambio, la clasificación 3, para ellos, los propios serían solamente esos. Pero después se podrían cometer por omisión los homicidios, ¿no? Los robos, sería fácticamente medio extraño, pero también las estafas, todos los delitos podrían cometerse por omisión. Entonces, obviamente, la tercera clasificación es mucho más amplificadora de la prohibición, porque permite que cualquier conducta que el legislador enunció como prohibitiva sea trasladada como mandato. Cuando dice el que matare a otro tendrá tal pena, se leería también que podría decir el que no auxiliando a alguien que está en peligro mate a otro. También sería, entonces, amplificada la fórmula legal hacia la forma comisiva. Esta tercera categoría amplifica la posibilidad de la prohibición y obviamente la posibilidad de castigo. Porque el médico, ¿no? Uno habla en general del ámbito médico, ¿no? Pero digo, uno tendría que encuadrarlo en el delito de abandono de persona, por ejemplo. Es decir, tendría que estar los requisitos para decir que efectivamente ese médico abandonó a una persona a su suerte, para poder cerrar el tipo penal omisivo. Porque si no encuadra ahí, uno no podría adjudicarle nada. Del otro modo, con la idea de la comisión por omisión, se podría realizar cualquier homicidio omitiendo. Podría ser el caso del médico, podría ser cualquier caso en donde retrayendo el movimiento corporal, físicamente no realizo nada, no acuchillo, sino que simplemente miro cómo se desangra. Disculpe, profesor. Sí. Entiendo el concepto de la clasificación 3, pero no logro distinguir, digamos, no entendí la distinción entre cuál es la omisión propia y cuál es la omisión impropia. Entiendo que a todas las conductas se le puede atribuir, digamos, la parte preceptiva, pero no cuál sería el propio y cuál sería el impropio.
Para la tercera clasificación, Claro, sí. para la tercera clasificación, el propio es el que está escrito como omisión. El que dice, el que encontrando a una persona en situación de amparo, no lo auxiliare, o no le diere aviso a la autoridad, o no evite tal cosa. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, perfecto. No había escuchado eso, digamos. Ah, bien. Gracias. La diferencia es que está escrito. El de la omisión propia está escrito. Y el de la impropia no está escrito, sino que se deduce de un tipo comisivo. ¿Mm? Se comete por omisión. Se deduce de un comisivo. Puedo matar omitiendo también. No solamente accionando, sino también omitiendo. Las dos fórmulas serían admisibles según la tercera clasificación. Para la segunda y para la primera clasificación, solamente puedo matar cometiendo. Y dentro de las omisiones están las propias y las impropias, según se identifique autor o no, pero ya no puedo matar omitiendo, solamente puedo abandonar a una persona con resultado muerte, otro tipo penal, no es el tipo del homicidio, es el tipo del abandono de persona. ¿Se entiende ahí, Juan Pablo? Sí, sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Claro, ¿cuál sería el problema de estas clasificaciones? Bueno, que a la tercera clasificación se le adjudica un problema de constitucionalidad, de legalidad, porque se dice que en realidad se está amplificando hacia fórmula análoga, y la analogía en el derecho penal no está permitida, está prohibida por el principio de legalidad. ¿Eh? Esa es la crítica que se le va a hacer a esta clasificación. Pero, claro, acá Agustín dice atentando contra el principio de legalidad, exacto. Porque está ampliando, está donde dice el que matare a otro, está leyendo el que no auxiliare a otro y le diera la muerte. No son cosas, no son cosas analogables, ¿no? Para quienes critican ese tipo de clasificación y la posibilidad de la comisión impropia. Cualquiera de las dos clasificaciones iniciales, ¿sí? La primera o la segunda, reconocen una serie de elementos comunes a ambas categorías, ¿eh? 3 elementos comunes a la omisión propia y a la impropia, pero otros 3 elementos que solamente son de la omisión impropia. Solamente 3 elementos que son de la omisión impropia. Quiere decir, la omisión propia tendría 3 elementos típicos en el tipo objetivo, la omisión impropia tendría 6 elementos típicos en el tipo objetivo. Vamos a enunciar primero los 3 elementos que son comunes a la omisión propia y a la impropia. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Bien. Hay 3 elementos que son comunes. En toda omisión están, que son la situación típica generadora del deber de actuar, primer elemento del tipo objetivo, la no realización de la conducta mandada, segundo elemento del tipo objetivo, y la posibilidad real, desde el punto de vista físico, de realizar la conducta mandada. Tercer elemento que está en toda omisión, sea propia o sea impropia. ¿Qué es la situación típica generadora del deber de actuar? Bueno, la situación que el tipo penal describe y de la cual emerge el mandato. En el ejemplo que venimos dando, el que encontrare a otro en una situación, o una persona menor de 10 años en una situación de desamparo. ¿Se entiende? Yo no tengo que auxiliar en cualquier circunstancia a una persona. Si no, tendría que estar permanentemente atento a ver qué está pasando a mi alrededor y no me haría cargo de los que están fuera de mi alcance o de mi radio. No.
tiene que haber una situación específica de donde surge el mandato. La situación de peligro para el bien jurídico. Por eso se dice que las omisiones no tienen relevancia penal desde un punto de vista pretípico, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En el mundo nosotros vamos realizando acciones y paralelamente omisiones, pero las omisiones las realizamos hasta el infinito, porque mientras yo hablo, no ceno, no ando en bicicleta, no ando en auto, no cocino, ¿se entiende? Es decir, que la omisión sería, desde el punto de vista pretípico, inabarcable, infinita. La omisión solamente puede ser relevante desde el punto de vista penal exclusivamente con referencia a la tipicidad y en particular a la situación de riesgo del bien jurídico que genera el deber de actuar. Esa es la situación típica, se llama así, ¿no? Es fácil, las propias palabras lo dicen. Situación típica generadora del deber de actuar. Es decir, es la situación desde el punto de vista fáctico que describe el tipo penal y de donde surge el mandato de auxilio. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. El segundo elemento típico, es decir, en el delito de comisión, ¿se acuerdan del tipo objetivo? Íbamos directamente a la acción, íbamos de derecho a la acción. ¿Por qué? Porque bueno, la conducta humana sí es identificable, no vale hacia el infinito como la omisión. Directamente a la acción. Acá primero circunstanciamos el tipo. La situación típica que genera el deber de actuar. Una vez que está la situación típica que generó el deber de actuar, ahí sí vamos al verbo típico, ¿no? A la conducta relevante desde el punto de vista constitucional. Que en este caso, ¿cuál es? La de no actuar. La no realización de la conducta mandada. Primero, la situación que genera el deber de actuar, la situación fáctica, y una vez que el tipo está circunstanciado, por eso la omisión adquiere relevancia penal en el campo típico, no hay omisiones pretípicas, entonces el equivalente a la acción en el delito de comisión, en el de omisión es la no realización de la conducta mandada. Lo que en la comisión llamábamos acción, acá le llamamos no realización de la conducta mandada, en la situación típica que generó el deber de actuar. ¿Correcto el segundo elemento? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y el tercer elemento, presente en todo delito de omisión, el tipo objetivo, es la capacidad real o física de realizarlo. ¿A qué se refiere este requisito? A que desde el punto de vista fáctico se puede auxiliar. ¿Por qué? Porque una persona se está ahogando. Una persona está ahogando. Situación típica generadora del deber de actuar. Yo no realizo la conducta mandada. Perfecto. Bien. Pero resulta que estoy encerrado en una habitación y no puedo salir. O, más real, la persona está a una distancia en la cual yo no puedo llegar a salvarla. La puedo visualizar, pero por más que intente, no voy a llegar por la distancia en la que se encuentra. Existe, de alguna manera, un obstáculo fáctico que impide que yo tenga capacidad real o física de realizar la conducta mandada. No se me podría reprochar por la mera no realización si es que no tengo capacidad real de realizarla. Aunque esté en la situación típica,
aunque no realice la conducta, el tercer elemento es que pueda hacerlo. No ya por un problema de falta, de ausencia de conducta, ¿no? ¿Se acuerdan los casos de ausencia de conducta? Acto reflejo, estado de inconsciencia absoluta, fuerza física irresistible, porque esos directamente lo que quitarían es la conducta. Acá no se trata ni de ninguno de esos tres casos. Ni tampoco es un problema de falta de capacidad de culpabilidad, ¿no? Que sería si soy inimputable, si soy menor de edad, que es un problema que se analiza en la tercera categoría, en la culpabilidad. Acá es un requisito especial de los delitos de omisión que implican que si se me va a reprochar la realización de una conducta mandada, por lo menos se tiene que comprobar que yo pude haberla realizado en el caso concreto. Como elemento de la tipicidad, distinto de la ausencia de conducta, como elemento previo a la tipicidad, distinto de la falta de capacidad de culpabilidad, no de real de acción, sino de culpabilidad, de entender lo que estoy haciendo, si tengo un problema de salud mental, que eso es un problema de culpabilidad. Esto es un problema físico, desde el punto de vista real. ¿Puedo o no realizar la conducta? Si puedo, entonces ahí se cierra este tercer elemento con el cual se concreta los elementos mínimos de toda tipicidad omisiva. Que haya una situación típica que generó el deber de actuar, que yo no realice la conducta que manda el tipo, y que además hubiera tenido capacidad real de realizarlo, y no lo hice. ¿Claritos estos tres elementos? En lo último habría que ponerlo en contexto, entonces. Claro, es un análisis fáctico de que el sujeto específicamente pudo realizar la conducta que se le reprocha, que tenía capacidad de hacerlo, que no tenía ninguna limitación o obstáculo fáctico para poder realizarlo. No es solamente que esté en la situación de actuar y que no lo haga, sino también que haya podido hacerlo, y habiendo podido hacerlo, no lo hizo. ¿Bien? Sí. Ok. Bien. Estos elementos están tanto en la omisión propia como en la omisión impropia. En las dos primeras clasificaciones, aquellas en que la omisión impropia se caracteriza por contar con un resultado o por ser realizada por un autor específico, se exigen otras tres condiciones. Se exigen otras tres condiciones. Otros tres elementos dentro del tipo objetivo. ¿Cuáles son? Bueno, el orden, hay distintos gustos para distintos autores. Yo se los voy a enunciar en el orden que a mí me parece. Lo digo, por ahí lo encuentran en algún libro al revés, pero para mí el orden es este que les voy a decir. En primer lugar, la posición de garante. La posición de garante es esencial. ¿Por qué? Porque ese reproche en la omisión impropia se genera porque una persona no está actuando en función de un deber de solidaridad general que tiene como ciudadano frente a una persona que está en riesgo o en peligro, sino que está construido sobre la posición específica que tiene este autor respecto de la tutela de un bien jurídico o el control de una fuente de peligro. La tutela de un bien jurídico, ya lo hemos hablado, por ejemplo, el padre o la madre respecto del bebé que no se puede conducir por sí mismo, o no se puede alimentar por sí mismo, que necesita cuidado, que necesita guía. Ese bien jurídico no se puede tutelar autónomamente. Y hay quien está encargado de esa tutela. Hay quien está encargado de esa tutela. A eso le llamamos posición de garantía para la preservación de un bien jurídico. La otra posición de garantía surge del control de una fuente de peligro. Por ejemplo, una fuente de peligro puede ser cualquiera, puede ser una maquinaria vial, puede ser un automóvil, puede ser el guardabarreras para cuando pasa el tren. Es decir,
hay una actividad que está a mi cargo, bajo mi control, que es factible o es posible que genere riesgo para terceros. Si yo manipulo ese objeto, o realizo, o llevo adelante esa actividad que emana de esa fuente de peligro para terceros, bueno, me tengo que hacer cargo de su control. Si soy el guardabarrera, tengo que hacerme cargo de que efectivamente esté alta o baja según corresponda. Si manejo una maquinaria en una obra como ingeniero o como el conductor simplemente de la maquinaria, bueno, me tengo que hacer cargo de que esa maquinaria se use con todos los cuidados, exigencias, controles, límites y tal, porque sé que es algo que puede generar un peligro respecto de bienes jurídicos terceros. Entonces, sea porque tengo la responsabilidad de garantizar el bien jurídico, como cuando tengo un detenido a mi cargo como funcionario de prisión, o como cuando padre tengo que cuidar a mi bebé, o sea porque manipulo una fuente de peligro en una actividad social, una cortadora ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una motosierra, ¿sí? Una maquinaria vial. Esa fuente de peligro está a mi cargo. O el bien jurídico está a mi cargo, o la fuente de peligro está a mi cargo. Yo tengo que controlarla. Entonces, este requisito se le llama posición de garantía, posición de garante. Tengo que realizar conductas activas para evitar las lesiones respecto de los bienes que tengo a mi cargo, directamente a mi cargo o por controlar una fuente de peligro. ¿Se entiende este requisito? Bien. Otro requisito que tienen estos tipos ¿levantaron la mano quién? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Está claro? Sí. Sí, profe, está claro. Ah, bien, bien. Bueno, otro de los requisitos que tiene este tipo es el resultado, ¿no? El resultado típico. Si vamos a la segunda clasificación, o incluso a la tercera, esa clasificación que se cuestiona por posible afectación al principio de legalidad, en donde todo delito comisivo puede ser realizado también por omisión, tenemos como una exigencia que exista un resultado típico, es decir, que se produzca un resultado desde el punto de vista físico o material. Esta exigencia, que también está presente en el delito comisivo, también debe conectarse con lo que es la conducta prohibida. Si en el comisivo era la acción, en el omisivo era la no realización de la conducta mandada. Entonces, entre resultado y no realización de la conducta mandada, debe haber una conexión, como es también en el culposo. Como es también, perdón, en el comisivo. Solamente que esta conexión se va a llamar nexo de evitación, porque no hay de alguna manera, sino una conexión
de evitación, no de causación. No es que yo causé la muerte, sino que yo no evité la muerte. Abandonando a una persona a su suerte, no evité la muerte. La conexión entre la no realización de la conducta mandada y el resultado no es como cuando acuchillo. Entonces ahí causo la muerte con la acción. Sino que lo que existe es un nexo hipotético de evitación. Como no auxilié, como lo abandoné a su suerte, entonces murió. ¿Se entiende la diferencia en la conexión? La idea desde el punto de vista de conexión es la misma, solamente que el elemento va a ser diferencial, porque acá lo que se trata es de generar un nexo de evitación. Si hubiera realizado la conducta mandada, el resultado no se hubiera producido. Como no la realicé, como no evité, el resultado se produjo. Por eso decimos que ese nexo de evitación es hipotético, siempre está formulado en términos hipotéticos, a diferencia que del nexo de causalidad que se genera en un delito de comisión. ¿Se entiende? ¿Sería el caso del médico? Claro, por ejemplo, podría ser el caso de un médico. Siempre que haya resultado en la omisión, la conexión entre la no realización de la conducta mandada y el resultado se genera a través del nexo de evitación. No evité lo que debía evitar. El tipo este que le digo de la tortura está escrito expresamente así, el que con competencia para ello no evite. Directamente se escribe con esta formulación de no evitación. Pero todo delito omisivo que se concreta en un resultado tiene un nexo con ese resultado, desde la conducta reprimida, que en este caso es la no realización de la conducta mandada, que es de evitación. Quiere decir que en realidad, digo, para simplificar un poco los esquemas en la cabeza y no complicarnos tanto, en realidad uno podría tratar de identificar siempre la conexión que exige la propia Constitución entre conducta y lesión, ¿no? Siempre la relación es la misma. Conducta, lesión. En derecho penal le decimos acción y resultado. La conducta que exige el artículo 19 de la Constitución, el artículo 19 cuando habla de las acciones que trascienden hacia terceros, y la lesión que exige ese artículo 19. Acción y resultado. Siempre están conectados. En el delito de comisión se conectan por causalidad. Es la acción que causa el resultado. Es la acción que causa la muerte. Bien. En el omisivo es la no realización de la conducta mandada que se conecta con el resultado. Es la misma conexión. Nada más que el omisivo tiene otros requisitos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, las omisiones son infinitas, entonces tenemos que circunstanciarlas. Por eso antes de la conducta relevante tenemos que tener la situación que generó el deber de actuar. Y además la capacidad de actuar, porque si no, no me pueden reprochar. Pero en algunos delitos, además, necesitamos que haya una posición de garantía. En los delitos de omisión impropia. ¿Se entiende? Básicamente la estructura es similar a la de comisión, solamente que en el de omisión es un poco más complejo. No es solo acción y resultado conectados por causalidad, sino que es no realización de la conducta con una situación típica que generó, con posibilidad de realizar respecto de un resultado. Y si es impropia, entonces también va a requerir que haya posición de garantía. La conexión ya no es de causalidad entre no realización y resultado, sino que es conexión de evitación, o nexo de evitación.
En el culposo también la estructura es la misma, nada más que la conducta relevante, desde el punto de vista constitucional, le llamamos infracción al deber de cuidado. Y la conexión con el resultado lo llamamos nexo de determinación. Pero sea nexo de causalidad, nexo de determinación o nexo de evitación, siempre tenemos que conectar conducta constitucionalmente prohibida, sea acción, sea infracción al deber de cuidado, o sea no realización de la conducta mandada, con resultado. Y en la omisión, la necesidad de la circunstanciación, que esté en la situación generadora del deber de actuar, que puede realizarlo, y en algunos casos además que tenga posición de garantía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, consulta, ¿el guardavidas Sí. en un balneario sería el garante? Claro, sí. Sería un garante, sí. Ahora les voy a explicar un poquito más lo de la posición de garante. Ahora te voy a explicar por qué es garante el guardavidas. En la omisión impropia los elementos son el resultado típico, la posición de garante y el nexo de evitación. En la omisión propia son solo los 3 primeros elementos: situación típica generadora de actuar, no realización de la conducta mandada y capacidad física o real de realizarla. En la omisión impropia, además de estos 3, los otros 3: posición de garantía, resultado y nexo de evitación. Bien. Sí, profe. Bien. Si esto está claro, ¿no? Digo, el delito de comisión por omisión, en la tercera clasificación, es el problemático, porque se habla de que es inconstitucional. Si nosotros seguimos a Zaffaroni, pero si siguiéramos a Righi, si siguiéramos a Rusconi, varios autores consideran que es inconstitucional, con lo cual hay que dejarlo de lado. Habría que dejarlo de lado. Si consideráramos que es constitucional, que es admisible imputar la muerte a alguien como homicidio, habiendo omitido realizar una conducta, tendríamos de todas maneras que asentar esa relación entre la no realización de la conducta mandada y el resultado en la posición de garantía, ¿sí? O sea que incluso en la clasificación que desechamos por inconstitucional, que es la de la comisión por omisión, la posición de garantía es fundamental. Nada Bueno, no sé qué pasó. Se cortó por un momento. ¿Me escucharon? Sí. Hola. Ahora sí se escucha. Ahora recién se escuchó. Sí, se me cortó por un momento, no sé qué pasó. Profesor, ¿podría repetir el concepto que estaba desarrollando recién, que se cortó justo? Bien. Voy a hablar de la posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? Y decía que en cualquiera de las clasificaciones la posición de garante es un elemento fundamental de la omisión impropia. Hasta ahí había llegado. ¿Cuándo surge la posición de garante? Hay
también bastante discusión sobre esto, pero vamos a centrarnos en las posiciones más, digamos, más aceptadas en general. Profesor, De posición de garantía. Es decir, yo sería garante de un bien jurídico a partir de 3 situaciones distintas que me pondrían a cargo de hacerme responsable de ese bien jurídico y por lo tanto tener un mandato de acción para que ese bien jurídico no sea afectado. Estas 3 fuentes, según las clasificaciones tradicionales, son la ley, el contrato o la conducta precedente. De ahí derivaría mi posición de garante respecto al bien jurídico. ¿Cuál sería un ejemplo de posición de garante del bien jurídico derivado de la ley? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre un ejemplo? En donde la ley diga, bien Agustín, exacto, los padres con el hijo. Ahí surge la ley dice que tiene responsabilidad parental, que tiene que alimentarlo, que tiene que cuidarlo, que es responsable de la vida, de la integridad física. Hay una responsabilidad que emerge de lo que la ley civil denomina responsabilidad parental. Perfecto. ¿Qué otro caso se les ocurre? El que decía usted del guardiacárcel y su superior. Perfecto, Graciela, muy bien. ¿Sí? Ahí surge la ley. Ahí dice, como guardia cárcel, qué es lo que tiene que hacer. Y entre esas cosas, como hay una persona privada de libertad que no puede decidir libremente, tiene que garantizar la vida, la integridad física de esa persona. Perfecto. Una segunda fuente de garantía respecto a los bienes jurídicos es el contrato. Es decir, la convención, la asunción por propia voluntad de una situación de responsabilidad. ¿Qué ejemplo se les ocurre de alguien que está en posición de garantía de un bien jurídico por contrato? ¿El guardavidas? Claro, el guardavidas. Muy bien Valeria, el guardavidas. Muy bien Agustín, la niñera o niñero. Muy bien Yamila, el seguridad en boliche. Exacto. El guardabarreras, ¿no? Hay un contrato que los liga a una actividad determinada, pero que esa actividad conlleva hacerse cargo de un bien jurídico. Si me contratan para que nadie se ahogue, como me tengo que hacer responsable. Si me contratan para cuidar al niño, tengo que hacerlo. Si me contratan para que no haya inconvenientes o disturbios, tengo que hacerme cargo de esa situación. Con límites, obviamente, ¿no? Con los límites de cada caso y que se analizarán, pero lo importante que ahora analicemos es cuál es la fuente. La fuente de la cual surge mi obligación de garantizar el bien jurídico es el contrato. Ya no es la ley, sino que es el contrato. ¿Cuál sería un ejemplo de fuente de garantía derivada del actuar precedente? Algunos autores usan un término que es medio feo, que se llama injerencia, ¿no? Pero digo por si en algún libro lo leen, hace referencia a esta idea del actuar precedente, o la injerencia que ha tenido el autor en el bien jurídico. ¿Qué se les ocurre? Yo me tengo que hacer cargo por un actuar precedente. Una mala praxis y tengo que hacerme cargo de volver a operar al paciente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay una situación de riesgo al bien jurídico que se generó por mi conducta precedente, ¿no? Tiene que ser así el caso, pero podría ser un caso que involucre mala praxis médica. Pero primero hice algo. Ese algo puso en riesgo un bien jurídico. El tipo venía por una operación sencilla y de repente yo cometí un error y generé ahora un riesgo de vida.
Ahora soy garante del bien jurídico, me tengo que hacer cargo. ¿Qué otro ejemplo pueden bien Agustín, el automóvil, ¿no? Voy en un automóvil, atropello a un peatón, con esa conducta precedente, en general se dice que debe ser ilícita, ¿no? No simplemente por un accidente, sino porque yo soy responsable en ese accidente de lo ocurrido. Tiene que ser una conducta ilícita, no solamente accidental. Pero con ese alcance puede ser el ejemplo del automóvil. En concreto, al bien jurídico yo lo puse en riesgo. Si yo lo puse en riesgo, lo que tengo que hacer es hacerme cargo, para explicarlo más claro. A esto le llamamos entonces una fuente de la posición de garantía derivada del actuar precedente. Yo puse en riesgo el bien jurídico con mi conducta, ahora soy el responsable de actuar, de hacer algo para que ese bien jurídico no sea afectado. Entonces, sea por la ley, sea por el contrato, o sea por la conducta precedente, de poner en riesgo el bien jurídico, de ahí surge mi obligación de actuar. Surge mi posición de garante respecto del bien jurídico. A eso llamamos fuentes de posición de garantía. ¿Bien? ¿Correcto el tipo objetivo de los delitos omisivos? Sean los de omisión propia o impropia. ¿Entendido? Dice Agustín. Ahí hay un pulgar Sí, profe. arriba. Sí, profe, muy claro. Bien. ¿Dudas, preguntas? Con total libertad, sinceridad. Bien. Dos palabras sencillas de lo que queda del tipo omisivo y vamos a las preguntas que quieren hacer. El tipo subjetivo exige dolo. Si la omisión es dolosa. Y exige imprudencia si la omisión es culposa. Igual que en el comisivo. No hay diferencias. O sea que esto ya lo han analizado. Es decir, lo mismo que han analizado como dolo o como imprudencia es aplicable también al delito homicidio. Hay quienes dicen que en la omisión el dolo tiene otras características. Bueno, yo estoy de acuerdo con los autores que dicen que no, que es lo mismo. Si se me reprocha el conocimiento y la intención de no realizar una conducta, y si es impropia, que se concreta en un resultado, yo actúo con dolo. No hay más exigencias ni menos exigencias que en el delito de comisión. Y lo que tengo que conocer, como en el delito de comisión, son los elementos del tipo objetivo, ni más ni menos. Tengo que saber que estoy en una situación típica generadora del deber de actuar. Tengo que saber que tengo capacidad física o real de realizarlo. Tengo que querer la no realización de la conducta mandada. Y en su caso, si es impropio, tengo que saber que soy garante del bien jurídico y que efectivamente se produzca ese nexo de evitación. O sea, que estoy conduciendo con mi omisión el curso de las cosas hacia el resultado típico. Es lo mismo que se exige para el delito comisivo, ni más ni menos. Y las posibilidades de error, ¿no? ¿Se acuerdan del error de tipo? Son también exactamente las mismas. Es decir, el desconocimiento o la divergencia que hay entre lo que sucede en la realidad y lo que yo pienso me puede llevar a un error. Si ese error es inevitable, excluye la posibilidad de que me castiguen, porque la conducta es atípica directamente. Si es evitable, se me puede reprochar por imprudencia. Y ahí surge la posibilidad de la omisión culposa con los mismos elementos que tiene la comisión culposa. Ni más ni menos. En la antijuridicidad no hay diferencias y en la culpabilidad tampoco hay diferencia alguna. Son los mismos elementos que se ven para el delito de comisión. No hay mayores, no hay ninguna diferencia en los otros niveles. Las únicas diferencias están concentradas en el tipo objetivo.
que en realidad, vuelvo a decir, es la misma estructura de conducta-resultado, nada más que en una la conducta es activa, en la otra es la no realización de la conducta. Y como el tipo omisivo no existe pretípicamente, entonces hay una serie de condiciones que lo rodean. La circunstanciación de la situación de actuar, la real capacidad de llevarlo adelante y la posición de garantía, si corresponde, por tratarse de un delito de omisión impropia. No hay otro secreto. Ahí están las diferencias centrales. Clarito, preguntas, dudas, ejemplos, inquietudes, problemas. ¿Cerramos el problema de la omisión o queda alguna duda? El caso de la legisladora Pérez Volpín, que fue a una operación sencilla, creo, y no sé, creo que fue por una mala praxis que falleció. ¿Sería Sí. el tema de la conducta precedente? Mirá, la verdad que no lo conozco al caso, o sea, sí, el caso en forma periodística. No sé si el médico directamente, creo, la práctica no fue una imprudencia comisiva, porque, vuelvo a insistir, no conozco ni la sentencia, ni el expediente, ni nada, pero lo que yo escuché mediáticamente es que en realidad el aparato que se le había introducido para hacer una práctica diagnóstica, creo que era una Una intervención de... endoscopía, profe, le hicieron. Claro. Creo que ese aparato le había herido, no sé si el intestino o alguna parte interna. Entonces ahí se produjo el deceso, ¿no? La muerte de la periodista. Pero creo que la imputación es comisiva, no es omisiva. Es comisiva. Directamente con el elemento ese se le generó podría ser, ¿no? No sé si es el caso, Valeria, pero podría ser que una conducta imprudente inicial después pusiera al médico en la necesidad de hacer algo para evitar que el resultado se produzca. ¿Se entiende? Pero me Sí, parece sí, que lo no es el entiendo. caso. En el Y caso si Me hubiera directamente parece que va. ya se produjo la muerte porque el aparato este me parece que le perforó un órgano. Y si Creo que hubiera es así. tenido problema con la anestesia, ahí tampoco, también sería comisivo. Bueno, claro, en principio sí, no depende del elemento, no depende de si es la anestesia, no. Lo importante es si alguien se encuentra en una situación con el bien jurídico en riesgo y entonces tiene que hacerse cargo, ¿sí? Por eso es omisión. Si a alguien le da más la anestesia, es comisión directamente. Bien. Es directamente comisión. Ahora uno podría decir, se hizo una intervención defectuosa. El bien jurídico está sometido a un riesgo por esa conducta precedente. Ahora tenés obligaciones de hacer. Si no lo hago, entonces soy responsable. En cambio, si el anestesista ya directamente da la dosis mortal, entonces ahí ya de lo que hablamos es una conducta comisiva. O si directamente el instrumento perforó, la conducta es comisiva. La omisión se produce cuando yo puse en riesgo el bien jurídico y después me quedo cruzado de brazos. No hago nada para evitarlo. Ahí entonces la atribución es de una conducta omisiva. Ahí Profe, juega lo de la conducta precedente y la omisión. ¿le Creo puedo que lo de Pérez preguntar algo? Volpín no es así, pero vuelvo a insistir que no conozco el caso. Profesor, Sí, entonces usted está usando acción igual comisión y por otro lado omisión. O sea, son similes acción y comisión. No sé si me explico. sí, se explica. Para ser precisamente, o sea, técnicamente precisos, para ser técnicamente precisos y evitar confusiones, cuando uno habla de...
de la sustancia del reproche penal, que para la Constitución es indudable, porque a nosotros se nos pena por actos, ¿no? El derecho penal de acto, a eso le llamamos conducta penalmente relevante. Las conductas penalmente relevantes pueden plasmarse en tipos comisivos o en tipos omisivos. ¿Mm? ¿Se entiende? Tipos comisivos u omisivos. Cuando yo digo actuar, hablo de comisión. Y cuando digo omitir, ¿no? Hablo de omisión. ¿Se entiende? Las dos son conductas penalmente relevantes, tanto la de acción como la de omisión. Ahora, los tipos por son eso, tipo de sí. comisión o tipo de omisión. Por eso decía, la acción la empareja con comisión. Sí, ¿Está bien eso? Bien. sí. En la idea de actuar, en la idea de Sí. yo actúo u omito. Porque Bien. nosotros decimos, el delito es la acción típica antijurídica culpable. Ahí no me estoy refiriendo a la comisión, me estoy refiriendo a la categoría que está antes del tipo, que es la categoría de la acción. Bien. ¿Se entiende? Sí. Sí. Gracias. Para uno darle precisión, uno debería, para evitar estas confusiones, uno debería suprimir esa expresión acción al inicio y llamarle conducta propiamente. Conducta humana, voluntaria, ¿no? Eso es lo que exige la Constitución. Entonces diría, el delito es la conducta típica antijurídica y culpable. Eso sería más preciso y evitaría confusiones. Pero bueno, desde siempre se habla de la acción típica antijurídica y culpable y siempre lo repetimos. Pero en realidad el actuar corresponde a un delito comisivo. Reconocemos la categoría de la acción, técnicamente sería mejor llamarle conducta, ¿no? Cuando yo digo actuar en un delito comisivo, me estoy refiriendo al verbo típico que se concreta dentro del tipo, ¿eh? No a la categoría previa que llamamos acción. ¿Está bien ahí, Graciela? Sí. Sí, esa era la duda, pero está bárbaro, ahora lo entiendo. Ok, perfecto. Bueno, ¿quieren preguntar algo que no sea de omisión de otras clases? Ahora que estamos cerca del parcial, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Profesor, Sí. usted dijo que hay algunos autores como Rusconi que plantean la inconstitucionalidad de los Zaffaroni, tipos Rusconi, omissivos. Righi, sí. Y yo estaba repasando el concepto de acción en Zaffaroni y también habla de la acción como una, digamos, el nullum crimen sine conducta, digamos, que tiene que haber una conducta. Sí. Y eso se contrapone, ¿no?, con los tipos omisivos. No, porque por eso le respondí recién la pregunta a Graciela Carlos, es decir, una conducta penalmente relevante, en el sentido de esa expresión latina, sine conducta, puede ser tanto la de actuar como la de omitir. Puede ser tanto la que exige el tipo comisivo como la del tipo omisivo. ¿Se entiende? Sí, lo que también estaba viendo en el concepto de acción es que habla de que bueno, que no se debe hacer demasiada, digamos, abstracción de la conducta, y en el tipo omisivo, en cierta manera, se hace, ¿no?, como una construcción de lo que el autor hubiera hecho, hubiese querido hacer, digamos. Bueno, pero eso es para el nexo de evitación. Acá la cuestión es así. El reproche es no hacer lo que manda la conducta. Y como yo te decía, en la vida común, mientras uno hace una acción, omite cientos de acciones. Entonces, la omisión solamente la podemos identificar si tenemos el tipo penal primero. Pero lo que se me reprocha, lo que se me prohíbe, es no realizar eso que el tipo manda. Y esa es la conducta relevante desde el punto de vista, que se expresa en el mundo físico con un no actuar, con un omitir. Pero jurídicamente es una conducta, la de no actuar. ¿Se entiende, Carlos? Sí. Sí, doctor, gracias.
Seguro, ¿no? Digo porque... Sí, igualmente, digamos, hay algunos casos que, como usted mencionaba, o los compañeros mencionaban, de los padres con los hijos, o determinados, digamos, la función de garante en algunos casos es más clara y en otros casos puede ser no tan clara, y quizás ahí se genera un tema de constitucionalidad o no de la aplicación del tipo omisivo. Puede ser así. Sí, la constitucionalidad es pretender convertir todo tipo omisivo en comisivo. Vamos a ponerlo en ejemplos. Yo a veces evito los ejemplos porque después en el parcial repiten los ejemplos y no los conceptos. Entonces trato de explicar los conceptos. Pero vamos a ejemplificarlo porque viene bien. Por ejemplo, yo tomo un cuchillo y con un cuchillo mato a mi hijo. Ahí nadie discutiría que hay un homicidio calificado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo veo cómo se ahoga en una bañera sin hacer nada? ¿No? Sin hacer nada. Bueno, para los que admiten la comisión por omisión, sería exactamente lo mismo que el caso del cuchillo. Sería cometer el delito de homicidio calificado por omisión, no habiendo hecho nada. Para los otros dicen, no mató, no causó la muerte. Lo que hizo es abandonar, siendo garante, a su hijo. Entonces no se lo pena por el homicidio calificado, sino que se lo pena por el abandono de personas seguido de muerte. ¿Se entiende? Si Zaffaroni, Rusconi o Righi, si uno quisiera condenarlo por homicidio calificado, estaría haciendo analogía, porque no causó una muerte, como exige el tipo penal, sino que abandonó a quien tenía que auxiliar, respecto de quien tenía que hacerse cargo. ¿Se entiende? Claro, no se hace una analogía a otro tipo, sino que es una conducta, digamos, que ya está tipificada así. Está tipificada como abandono de persona, seguida de muerte. Claro, tiene pena menor, por eso, ¿no? Entonces los otros dicen, no, acá está en posición de garantía. Estando en posición de garantía, que se haga cargo del bien jurídico. Si no se hizo cargo del bien jurídico, homicidio calificado. Comisión por omisión. Es una visión que amplía, hace que casos que no estuvieran abarcados sean abarcados, o, como en este caso, haya penas más altas, ¿no? Porque se lo pena por homicidio calificado. Y se defienden con buenos argumentos, porque dicen, fíjense, si el padre, en el caso hubiera hundido la cabeza del bebé en la bañera, hubiera sido comisión. En cambio, si prácticamente en la misma posición hubiera visto como el bebé se hunde y no hace nada, sería abandono de persona seguido de muerte y sería menos pena. Y entonces dicen, no, esto es lo mismo. Lo que importa es materialmente la conducta y lo podemos de todas maneras condenar por homicidio calificado. Los otros dicen, no, estamos haciendo analogía. No es lo mismo cometer que omitir. Si el tipo pide causar la muerte, tiene que haber un hecho activo que cause esa muerte. Si no, lo único que nos queda es la penalización por el abandono de persona que se sigue de una muerte, ¿sí? Con una pena menor. Esa es la discusión constitucional. Ahí está, ¿sí? Entre unas posiciones y otras. Las dos requieren posición de garantía, porque para el abandono de persona tengo que estar en la posición de garantía del padre. Y para los otros, que aunque no esté escrito, igual consideran que hay responsabilidad, también está la posición de garantía del padre. Nada más que por la figura de la comisión por omisión te buscan penar por homicidio calificado. ¿Ahí está mejor, Carlos? Sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Más preguntas de este tema o de otros temas? María Florencia, mirá, la cuestión es, yo se las explico de un modo básico, porque estamos entrando en derecho penal y tal, pero es bastante más compleja, ¿no? Es bastante más compleja. Vos preguntás cuál es la posición mayoritaria, pero la casuística es bastante difícil, porque es difícil diferenciar en un caso
si lo relevante para el resultado fue la omisión o la comisión. Por ejemplo, yo vengo a 120 kilómetros por hora y veo a una persona y sigo adelante. ¿Estoy cometiendo al acelerar o omitiendo al no frenar? ¿No? La diferencia fáctica es muy, muy, muy difícil de determinar, ¿no? Entonces, uno diría, la posición de extender sin más la comisión por omisión, y uno podría considerarla mayoritaria, sí, porque, como les digo, Rusconi, Righi, Zaffaroni, Alagia, Slocar. Del otro lado, entre los penalistas nacionales, está Sanzinetti, por ejemplo. Bueno, pero en la jurisprudencia es bastante variado, ¿no? Es bastante variado, ¿no? Cuando en el caso se presentan ciertas condiciones, a veces se aplica la comisión por omisión, no solamente esta idea de la omisión, porque a veces las conductas involucran una serie de realizaciones desde el punto de vista físico que involucran tanto físicamente acciones como omisiones. Sigo acelerando, no freno, no prendo las luces, al mismo tiempo estoy cometiendo y omitiendo, y en definitiva a veces la jurisprudencia no es tan precisa desde el punto de vista técnico y le atribuye el homicidio. Lo que no parece tampoco una solución desacertada, ¿no? Entonces, profe, en este Por eso el problema desde el punto de vista de los casos es bastante complejo, de la jurisprudencia es complejo. Uno podría decir... En este caso depende de la decisión del juez y de las pruebas. Sí, desde ya, pero lo que quiero decir es que el juez no puede hacer cualquier cosa, ¿no? El juez no puede agarrar y decir, sí, por comisión, por omisión, imputo cualquier cosa. No, tiene que fundarlo, tiene que especificarlo, y tiene que identificar con claridad cuál es la conducta del sujeto que le está atribuyendo como realizadora del resultado que exige el tipo penal. ¿Se entiende? Listo, eso tiene que estar bien claro. Tiene que estar bien claro. Lo que pasa es que, como te digo, en algunos casos, cuando se identifica cómo fue, por ejemplo, la práctica de una endoscopía, ¿no? Bueno, en la imputación se le puede decir que utilizó el instrumento de una forma lesiva contra el órgano y omitió el seguimiento adecuado por la pantalla, ¿no? En definitiva, uno dice, bueno, ¿qué le imputó? ¿Le imputó comisión o le imputó omisión? Bueno, a veces los casos se presentan así, porque desde el punto de vista de cómo ocurren en la vida son difíciles, ¿no? ¿No va a depender de la prueba? Sí, también obviamente que va a depender de la prueba, pero una vez que tenemos la prueba, a veces es difícil determinar. Si es claramente comisión, no le va a poder imputar omisión. Si es claramente omisión, no hay problema. Pero a veces hay casos en donde se le imputa por comisión, pero en realidad también no es que propiamente le imputa comisión por omisión, pero hay una serie de comportamientos que llegaron al resultado que incluyen, desde el punto de vista físico, acciones y omisiones, y en general la jurisprudencia lo reciben con las formas del tipo del tipo comisivo, sin necesidad de decir estoy en desacuerdo con Zaffaroni, con Rusconi, con Righi, pero a veces la jurisprudencia admite que tramos de la conducta sean omisivos y no es tan, desde este punto de vista, técnicamente impecable. Lo que es correcto, a mi modo de ver, ¿no? Lo que además está bien aplicada desde ese punto de vista la ley. Pero bueno, lo importante es conceptualizar, ¿sí?, más allá de los casos. ¿Sí? Más allá de los casos. Porque después en los casos nos ponemos a discutir, ¿no? Y vos opinás A, yo opino B, perfecto, para mí es omisión, para vos es comisión por omisión. Esto pasa adentro de un tribunal. Un tribunal dice una cosa, un juez de un tribunal dice una cosa, el otro dice la otra, el tercero está de acuerdo con uno, va al tribunal de apelación y ese considera que no, que es una omisión. Es decir, en la justicia pasa permanentemente esto. Entonces lo importante, por eso yo les digo, es que retengan bien lo conceptual, independientemente de los casos, porque los casos
podemos ponernos o no de acuerdo. ¿eh? Cuando nosotros le preguntemos, le vamos a preguntar los conceptos. Después, si en el caso yo no estoy de acuerdo con tu solución, bueno, qué sé yo. Yo no estoy de acuerdo con Ricker en alguna solución, no estoy de acuerdo con Demar con otra, no estoy de acuerdo con Manuel. Profesor, Esto es variable. Lo importante es que tengamos clara la conceptualización. ¿Se entiende? bien. Profesor, una pregunta. ¿El parcial van a ser así, tipo casos, y nosotros tenemos que poner el concepto, algo así será? Va a ser muy parecido al primero. Perdón, ustedes tienen el primero, ¿no? Este Claro, es el no lo primero, vieron. sí. Estoy pensando en el curso anterior. No, va a ser con opciones. No va a haber casos ni a desarrollar, sino simplemente opciones. A lo sumo va a haber alguna identificación de un tramo fáctico. ¿Sí? Bien. Es decir, por ejemplo, se va a decir, si fulano realizó tal conducta, A, B o C. 3 opciones para que ustedes elijan. ¿Sí? Bien. Pero Bien, bien. no va a haber un caso extenso que diga que fulano tal cosa, que después tal otra, como se toma habitualmente con un caso, sino que va a ser, si hay alguna circunstancia de hecho, va a ser muy breve y para que ustedes opten entre A, B o C. Bien, bien. Gracias, profesor. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Cómo vienen estudiando? ¿Vienen bien? ¿Hay temas que quedaron flojos? ¿Cómo está la cosa? Más o menos, no le voy a mentir. Pero, ¿habrá algún mail de consulta en caso de que me surja alguna duda en estos días? Sí, yo les dejo mi mail. gabrielbombini@gmail.com. Gracias. Manden un mail si hay dudas. ¿Quieren que hagamos alguna reunión de repaso antes del parcial? ¿De algún tema en particular? O también nos podemos manejar por mail, si no. Como ustedes quieran, pero bueno, ya llegando al parcial está bien que se saquen bien las dudas. Profe, ¿me puede repetir el mail? Gabriel Bombini, como mi nombre, todo minúscula, @gmail.com. Ahí lo puso María Florencia. Gracias. Ok. Bueno, si quieren nos manejamos así. ¿eh? Si tienen dudas, con sinceridad, porque estamos cerca del parcial y hay que sacarse la duda. Porque me digan ahora no entendí nada de tal cosa, no. Yo, profe, estaría de acuerdo con una clase de repaso, pero no sé si los chicos quieren, capaz que están con otros parciales. Claro, por eso, yo no sé, tampoco cómo está la cosa. Me dice. Quisieran hacer Yo una no clase de grupo. tendría problema tampoco una clase, pero ¿cuándo? Acá Sebastiana dice el viernes. Mañana la clase, no me acuerdo si está libre o si viene alguien. No, mañana, profe, no tenemos, por lo que dijo Manuel, que la clase de jueves se pasaba para el miércoles. ¿Quieren hacerla mañana? En el horario que quedaría libre. No tengo problema. Sí, yo tampoco, profe. Vale, hagamos así. Entonces, ¿No sería 6:30, ideal hacer no sé quién. algo más cerca, tipo el viernes, algo así, como para darnos más tiempo, como para ver algunas dudas? Por ahí ahora en el repaso surgen algunas dudas. Sí. Y si las hacemos mañana, estamos en la misma que hoy casi. No sé qué. El viernes yo tengo horario, tengo filosofía a Claro. esa hora.
por ahí sí puede ser más temprano. Yo sugería en horario de clase porque sé que nadie tiene compromiso, pues teóricamente están anotados acá. Ya si lo hacemos fuera del horario de clase, empezamos con que uno no puede, el otro tiene clase. Por eso sugería ahí. Hagamos Bien, una bien. cosa, hagámoslo mañana y queda abierta también la posibilidad del mail para después de mañana. Buenísimo. Bueno, sí, sí. Joya. Mañana repasen y traigan todas las dudas. Si surge alguna después de mañana, me mandan un mail. Bueno, gracias, profesor. ¿Alguien se puede encargar de, no sé quién está a cargo acá de tener disponible mañana el Zoom? ¿No se podrá con la misma dirección de hoy? No lo sé. ¿Esta quién la abrió? Avi, me parece. Para los martes y los jueves tenemos el que usamos siempre recurrente. Ah, es recurrente. ¿Podrá Bueno, usar entonces, entonces será la misma. Yo creo que sí, porque hoy la cambiaron, pero para martes y jueves usamos siempre uno, el mismo. Bueno, buenísimo. Entonces quedamos así. Nos vemos mañana a 6:30. Ok, gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Luego. Gracias, profe. Chau, chau.